Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Bienvenidos al primer encuentro síncrono del periodo 2025-0 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como la rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular, socializaremos el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día viernes 10 de octubre y tiene como fecha de culminación el sábado 1 de noviembre del presente año. Asimismo, desarrollaremos un breve contenido teórico acerca de la unidad 1. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo lunes 20 de octubre, igualmente a las 8 de la noche. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular denominada Neuropsicología Clínica constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. No se tiene contemplado ninguna actividad de tipo práctico. El cuestionario número 1 evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2 evalúa las unidades 3 y 4. Recuerden que ya tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, así como varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Cada cuestionario tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje seguro, motivador, donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, inquietudes, preguntas y reflexiones. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica el estudio exhaustivo de conocimientos científicos acerca de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos, incluyendo conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli, Matute y Ardila, neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España.
Si alguno está interesado en el primer texto, me avisa para facilitarles el acceso por correo electrónico, ya que como es muy pesado, tiene muchos gigas, no se pudo publicar en los recursos de consulta del aula virtual. Me pueden escribir su correo electrónico a través de la mensajería del aula virtual y yo con mucho gusto les facilito este material. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los procesos biológicos y neurológicos en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientados a la mejora de la calidad de vida y a la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. Neuropsicología clínica, a su vez, está organizada en 4 unidades de competencia. La primera unidad, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, tiene como propósito examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Explica la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Se profundizará en lo que son los orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evolución y composición del sistema nervioso, dentro del cual está el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor y el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tendrá como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, eso lo conoceremos en la segunda actividad síncrona, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Conoceremos los principios bioquímicos y anatómicos de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, su tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de evaluación neuropsicológica, así como conoceremos algunos de los tests y pruebas neuropsicológicas, así como se estructura el plan de intervención neuropsicológica. Como pueden ver, esta unidad curricular aborda la neuropsicología clínica desde sus aspectos meramente biológicos, bioquímicos, neuroanatómicos. Posteriormente vamos a conocer las sedes neurológicas de los distintos trastornos y por último y no menos importante, conoceremos
cómo son los programas de rehabilitación, pero también cómo es la evaluación a través de los test y pruebas neuropsicológicas a fines de establecer un plan de intervención. Ahora continuaré con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1. Y digo breve resumen porque este es un contenido que ustedes deben ampliar con sus lecturas a través de los distintos materiales que se les está suministrando. La unidad 1, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. En primer lugar, es importante conocer qué es la neuropsicología y su caracterización. El objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Y esta es una definición propuesta por Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología. Estos son, como ya les mencioné, algunos de los autores más conocidos en el área de neuropsicología, tanto pura como la clínica. Lissac y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio en la neuropsicología, es importante indicar que los pacientes de esta área son aquellas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. De igual manera, dentro de la neuropsicología es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano. Y es que es vital conocer el funcionamiento estándar o normal para poder entender cómo es el funcionamiento o el procesamiento de manera no funcional. Cuando hablamos de no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no funcionan de manera adecuada en los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las características de la neuropsicología? La neuropsicología tiene un enfoque neurocientífico. En este sentido, se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa. Pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que debemos conocer desde la neuropsicología, como lo es el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. La neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos de las lesiones cerebrales. Es importante que diferenciemos entre lo que es la neuropsicología y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso
y los trastornos resultantes, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando hablamos de las afasias, estas son dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que la neuropsicología sola estudia la relación cerebro-conducta entre individuos sanos. Esa es la diferencia con la neuropsicología clínica. Entonces, se basa en el estudio de los daños en el sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo, mientras que en la neuropsicología se estudia la relación cerebro-conducta en los individuos sanos. Otra de las características de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Los neuropsicólogos clínicos son aquellos profesionales colaboradores de la salud en lo que se refiere a la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología indistintamente de si es neuropsicología o neuropsicología clínica? De acuerdo a Portellano, que ya mencioné, es uno de los autores que ha desarrollado aquí en Latinoamérica y en España su área de investigación en el área de la neuropsicología. Existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre los que se tienen la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere al rol de la evaluación, el neuropsicólogo utiliza test y procedimientos estandarizados para poder valorar de manera sistemática las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y los síntomas de ansiedad, depresión y funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, nos estamos refiriendo a esa capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o sus procesos, como los que les mencioné: el pensamiento, la atención, la memoria, el lenguaje, incluso cómo es el manejo de la afectividad. En lo que se refiere a la función eh, de la rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo está en la capacidad de desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico, tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona que se realiza una evaluación o que está consultando porque tiene sospecha de un trastorno por déficit de atención. Entonces, de acuerdo a las particularidades de este paciente, pues nosotros estaríamos en la capacidad de precisar y determinar si es un déficit de atención como tal y cumple con todas las características clínicas de este trastorno, o si es una presunción o una disminución en la funcionalidad del proceso atencional. Entonces allí haríamos la intervención respectiva. Si es en personas con lesiones cerebrales, hacemos los programas de rehabilitación cognitiva en las funciones cognitivas que estén mayormente alteradas. También el neuropsicólogo tiene el rol de la prevención del daño cerebral. Esto se hace a través de programas de prevención para disminuir los factores de riesgo que desemboquen en un daño cerebral importante. Las investigaciones en el área de neuropsicología, que suelen ser más de carácter médico o en laboratorios experimentales. Con respecto a la orientación, esto es
lo que nosotros denominamos psicoeducación, y se trata en educar a los pacientes o darle información acerca del daño cerebral a las personas y a las familias que han tenido que enfrentar esta situación, mediante la exposición de cuáles son las posibles consecuencias y los procedimientos que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino si tenemos una persona que tiene una condición médica como una fascia posterior o un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico, entre otros. ¿Cuáles son las áreas de acción del neuropsicólogo? Pues en aquellos casos de daño cerebral adquirido u organicidad cerebral, en la presencia de demencias, en todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos de aprendizaje y en la investigación. Ahora hablaremos un poco de cómo fue el surgimiento de la neuropsicología. Y esto es para que nos pongamos en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de Broca, se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje, y es así como en el año 1874 Karl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o afasias, que fue complementado posteriormente por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasias como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones del lenguaje. Más tarde, Monod se refirió a la ceguera psíquica para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en psicología casi siempre utilizaban animales. Esta condición posteriormente fue estudiada por Lissauer en humanos. En esa misma época, Sigmund Freud, que también fue neurólogo, introdujo el término de agnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas como las agnosias visuales y a los trastornos perceptuales somatosensoriales como las agnosias táctiles. Esto viene a ser la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos, a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. A principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral, y en 1900 Lippmann introdujo el concepto de apraxia como una incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar, y evidentemente es distinguible de la apraxia ideomotora descrita por Lickman. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional, esto para designar las alteraciones en las actividades formativas tales como ensamblaje, que es meter objetos dentro de espacio, la construcción y dibujo, donde la formación espacial del producto es inadecuada. Y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia ideomotora.
En la praxis construccional existe además una buena percepción visual de formas y adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicos se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. Una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones, y otra holista. La posición localizacionista restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, tal como lo hizo Broca. Recuerden, cuando revisen la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estos hacen mención a aquellas áreas relacionadas con el lenguaje. En tanto que la posición holista atribuía estas mismas funciones a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, como lo sugirió Jackson. Por eso, van a ver más adelante que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Una representación muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Tal concepto fue sistematizado particularmente por Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos integrados que incluyen diferentes áreas cerebrales, de tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico podemos ver un poco cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita que nosotros conozcamos una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de estas unidades y de esta unidad curricular de manera general. En el área de la neuropsicología, no podemos obviar el concepto de maduración cerebral. Y este proceso de maduración cerebral hace mención a su vez y está relacionado con la organización y la diferenciación celular caracterizados por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de la neurona y sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y la mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del problema de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales es precisamente toda esta área de nuestra frente. Luego, dorsalmente para los lóbulos parietales. Posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior de la cabeza, y temporales, los primeros surcos de la corteza cerebral aparecen hacia los 150 días de la gestación y los surcos secundarios y la primera mielinización hacia los 180 días. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la maduración cerebral, también debemos hablar de lo que es el término de la neuroplasticidad. Y este término de la neuroplasticidad no es más que la capacidad
que tienen las neuronas para ser flexibles y establecer distintas conexiones. Y estas distintas conexiones, a su vez, van a incidir en lo que es mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes. Y está a su vez relacionada con todas las funciones mentales. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es esa capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este fenómeno subyace al aprendizaje, la memoria y la adaptación frente a cambios en el entorno o lesiones. Es también la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá, tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad. Y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares, químicas, genómicas y proteómicas, que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Antes de entrar en lo que es propiamente las estructuras anatómicas, vamos a hablar primero de una manera muy breve y general de lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Específicamente, abordaremos lo que es el dualismo y el monismo. En primer lugar, el dualismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente en las obras de Platón y Descartes. Estos fueron los filósofos de la época clásica. Los postulados del dualismo dicen que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan, pero no son idénticos. De acuerdo a estos autores, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales como la voluntad y la intención. Ahora, con respecto al monismo, esta es otra teoría filosófica la cual sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente a la obra de los filósofos Aristóteles y Epicuro. En el monismo, sus postulados son: la mente es una entidad física y material. El cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo a esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro y que la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro del monismo existen distintas clasificaciones. Se tiene el monismo materialista, de acuerdo al cual la mente es una entidad física y material. Tenemos el monismo idealista, de acuerdo al cual la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella. Y el monismo neutral, en que la mente y el cerebro son dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema de la interacción en relación al hecho de conocer cómo interactúan la mente y el cerebro. En el dualismo hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento. En el dualismo y la crítica al reduccionismo es cómo puede reducir la mente a procesos neuronales. Esto será suficiente para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos teorías filosóficas que intentan explicar la relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son dos entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta.
y el funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos entonces en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, es función de la historia de aprendizaje y las consecuencias ambientales la causa de la conducta. Está en la interacción entre el organismo y el ambiente, es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender, se crean nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba de la neuroplasticidad. El cerebro también se va adaptando según las distintas experiencias o la estimulación a la cual es sometida en el transcurso de las distintas etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Vamos a conocer ahora cómo es esa estructura del sistema nervioso. Yo les voy a recomendar que revisen el libro de Neuroanatomía Funcional de los autores Adel Afifi y Ronald Bergman. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede dividirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recordemos, si ustedes ya vieron neurofisiología, que tenemos dos hemisferios, neurofisiología o neurociencia, que tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo. A su vez, dentro de esa estructura cerebral existen tres capas de meninges, que son las estructuras que protegen la corteza cerebral, que se denominan la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre. Es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una rotura traumática de la arteria. Ahora, el acceso, el espacio subdural está entre la dura madre y la aracnoide, es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideos está entre el aracnoide y la pía madre. Contiene líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Es asimismo la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la rotura de vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre en la superficie lateral del hemisferio izquierdo. Hay tres referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. Ellos lo ponen como surco central o surco de Rolando, pero se conoce también como cisura de Rolando. La fisura lateral, que es conocida como la cisura de Silvio, y una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y estas estructuras delinean los cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto, ustedes van a conocer, vamos a decir, los elementos más importantes del sistema nervioso, sí es bueno que profundicen en cuáles son las funciones específicas que rigen al lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ya que conociendo las funciones de estos, pueden ubicarse un poco mejor en lo que es la estructura del cerebro. Ahora, la superficie medial del hemisferio muestra el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es aquella estructura que une a ambos hemisferios cerebrales. Y este cuerpo calloso facilita que nosotros tengamos una capacidad adecuada de aprendizaje. Existe una patología llamada agenesia del cuerpo calloso, que cuando existe esta patología
bien sean niños, adolescentes o adultos, se produce dificultades importantes en el aprendizaje, así como dificultades para regular en el comportamiento y además se asocia a la presencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y el diencéfalo, además de la superficie interna de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Los componentes del lóbulo o el sistema límbico está el giro del cíngulo, el giro parahipocámpico en la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de los componentes del lóbulo o el sistema límbico? Porque en la siguiente unidad vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones. Y es importante que conozcan cómo está conformado este sistema límbico. Lo vamos a ver no en esta sesión, sino en la sesión de la semana que viene. También es importante que conozcamos y profundicen en lo que son los nervios o los pares craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tacto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, el trigémino, abductor facial y vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en otra literatura como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares craneales tienen unas funciones específicas, valga la redundancia, en el funcionamiento o en nuestro comportamiento. Entonces, para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo conducta y es necesario definir qué es conducta. Conducta es lo que nosotros podemos ver por observación. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso. El término sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios craneales o los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos. Órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral, y sus funciones constitutivas se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores: el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se subdivide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye el diencéfalo, mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga o oblongada, y el cerebelo. Cuando estamos hablando del cerebro, en sus primeras menciones son en la antigua Grecia o en aquellos 3000 años antes de Cristo. No se consideraba que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el que difundió la teoría cefalocaudal. Según este filósofo, los giros y surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y los surcos de un campo atado, para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, Aristóteles, que fue otro de los grandes filósofos, se inclinó por la teoría cardiocéntrica. El corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en la que se enfriaba la sangre,
bombeaba por el corazón, pensaba que los giros y surcos eran rizos de las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro, sin que fuese asiento de las emociones o asiento del alma. Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real del concepto del cerebro y asociado a su anatomía. El cerebro tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa 10.000 gramos, esto es 1.400 gramos. En promedio, de acuerdo con las investigaciones, el cerebro masculino es un poco más pesado que el femenino y esto no guarda ninguna relación con la inteligencia. Ahora, como les dije, el cerebro está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando aparece cerebro espinal. En otras literaturas lo van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismos físicos al cerebro. Las meninges están organizadas en tres capas denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte dispuesto en dos capas, una parietal externa que se adhiere al cráneo y otra que forma un superperiósteo y una media interna, perdón, que está en contacto con la aracnoide. La aracnoide es una membrana vascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, lo que se conoce como meningitis. ¿Cuáles son este tipo de afecciones? Pues una fiebre alta, alguna otra condición que altere el sistema nervioso puede dar lugar a la aparición de las meninges o una inflamación del cerebro, que es un padecimiento de importancia que incluso pone en peligro la vida y que requiere tratamiento médico inmediato. Las tres capas de meninges están separadas entre sí el cráneo óseo por una serie de espacios, que no voy a profundizar en eso porque sería la clase mucho más larga, pero ahora les voy a mencionar de manera general, para no hacer esto tan largo, cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico, y cuáles son las implicaciones para la conducta. La médula espinal transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información de los sentidos y control, las funciones tanto cognitivas como motoras a su vez. Dentro de las funciones del encéfalo es importante conocer cuál es la función específica del cerebro. De manera general, procesa toda la información sensorial y controla todas las funciones cognitivas. Cuando en neuropsicología nosotros hablamos de funciones cognitivas, nos estamos hablando de lo que son los procesos mentales superiores. ¿Cuáles son los procesos mentales superiores? La atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas. Es importante que se familiaricen desde la neuropsicología con este término de las funciones ejecutivas. ¿Qué es eso de funciones ejecutivas? Pues son todos aquellos procesos relacionados con la conciencia, el darse cuenta del individuo, el juicio, la crítica, la capacidad para poder autorregularse desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista comportamental. Cuando están alteradas estas funciones ejecutivas, esto puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones como trastornos psicológicos, que tienen que ver con las emociones, con el comportamiento, en algunos casos con trastornos de personalidad. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares. ¿Qué tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar? Todos ellos están relacionados con el tema que les hablé inicialmente de la neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir,
que esta neuroplasticidad es lo que va a facilitar que nosotros podamos tener lo que se denomina flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son la base tanto para el aprendizaje como para la memoria. Y tiene que ver, como ya les señalé, con todos los aspectos de la regulación emocional en el cual esta estructura llamada sistema límbico está asociada con la identificación del manejo de las emociones, también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general vamos de lo específico y de lo específico a lo general, cómo todas estas estructuras están relacionadas con nuestro comportamiento y también cómo es nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta descripción damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para neuropsicología clínica, sección R1. Muchas gracias por su atención y damos por culminado este primer encuentro síncrono.